me asombra durante semanas. Jordi, ¿tenemos el vídeo? Voy a pedir que mires este vídeo atentamente y sobre todo solo vamos a poner 1 minuto porque dura 40 minutos, ¿vale? Solo pondremos uno, pero fíjate sobre todo en la mano izquierda, ¿vale? Adelante. Oh. Uno se anima y ¡guau! Es apasionante. Bueno, a mí me encanta la música clásica y es curioso porque me di cuenta de que hay una palabra que se ha acuñado tan solo a personas que son músicos y tan habilidosos, que es el ser virtuoso, ¿no? Es virtuoso en el violín, virtuoso en el piano. No se habla virtuoso con el balón de fútbol, es como un término que se acuña mucho. Y a mí me asombra con qué habilidad y luego me asombra, yendo un poquito más lejos, el propio Vivaldi, cómo imaginaba toda esa cámara con esos instrumentos, los violines que van tomando ritmo, que luego pues que una persona humanamente pueda tener esa destreza. De hecho, la violinista bueno, tiene su página web, es conocida a nivel mundial, pero tiene como especialidad las 4 estaciones de Vivaldi, o sea, está en su momentum, ¿no? Y bueno, supongo que tú también has dicho algo que te ha asombrado a las personas que tienes alrededor. Um, nosotros esta semana hemos regalado un libro a nuestro hijo, que es sobre el cuerpo humano, y también habla de, bueno, son desplegables y explica muchas cosas, y, y él, bueno, está asombrado con este libro. Está tan asombrado que va leyendo, por ejemplo, el número de huesos pues, que tienen las personas, tal, y llega un momento que me dice, y papá, ¿y qué significa cruilla? ¿Qué significa? Y digo, bueno, es la editorial del libro, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, relajémonos un poco, ¿no? Y, y es que está súper emocionado y viene y también justamente está hablando del cuerpo humano en el colegio y dice, ¿y sabes cuántos huesos tiene un ser humano? 206. Y ahora atención, ¿y sabes cuántos huesos tiene un ser humano en el vientre de su mamá? 300. Tiene más. Y tú dices, ¿y dónde se perdieron los huesos? Pero es que conforme van creciendo se van fundiendo. Y bueno, está totalmente asombrado. Y te voy a mostrar algunos motivos de asombro. El ser humano, ¿no? Cuando sale un poquito de la ciudad y ve las constelaciones, la música que suena de fondo en un móvil. El colibrí
Yo tuve la ocasión de ver este verano uno y es que dice, a ver, las alas, ¿dónde están? ¿No? Porque agita las alas, abate las alas con una velocidad mayor a lo que puede distinguir el ojo humano, más de 24 veces por segundo. Uno piensa, es una pieza de un tablero de ajedrez que cayó por la borda de un barco. Qué creatividad de Dios, ¿no? El caballito de mar o el hipocampo, también llamado. Otros no tienen son tan agraciados como este, el espinete este. Pero qué maravilla, ¿no? No te asombra, es el iris del ojo humano, saber que después de tantas creaciones, tan solo el tuyo es tan único como el tuyo. No hay ninguna repetición en toda la historia de la humanidad como el tizne, los detalles de tu ojo humano. El viento. ¿Sabes qué dice Eclesiastés 11:5? Dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento. Y uno piensa, ¿cuál es el camino del viento? ¿Cómo evolucionará? ¿Habrá lluvia? ¿No habrá lluvia? ¿Cómo peina las praderas? ¿O cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta? ¿Cómo? ¡Qué maravilla! Alicia decía viendo el libro, dice, ¿quién puede dudar de la existencia de una mente inteligente, de un creador? ¿Quién puede decir que es casualidad? Realmente hay que tener mucha fe para no creer en Dios, que por casualidad se hagan las cosas. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y como culminación del ser humano, Dios creó al hombre. Esto es una porción muy pequeña de la Capilla Sixtina hace muchos años. Bueno, de hecho, en nuestro viaje de novios pudimos estar allí y, y, y escuchábamos en el audio Miguel Ángel cómo estaba explicando cuál era su intencionalidad al pintar la Capilla Sixtina y escuchábamos y era una predicación hermosa de 40 minutos hablando del plan de salvación de Dios con el ser humano. Y dice sobre la creación, qué corona sino la creación del ser humano. Y, y así asombro, en la Reina Valera, en una de las versiones que usamos habitualmente, es como se maravilla, ¿no? Hay continuamente pues imágenes que nos pueden venir, como imagínate pues el paraíso, Edén, ¿no? Como Adán y Eva lo podrían ver, cómo Noé se maravillaría después de hacer el arca que empezara a llover, cómo se maravillarían de los 12 espías en la tierra de Canaán, dos de ellos diciendo, sí, es la tierra que fluye leche, mana miel y realmente será conquistada por el pueblo de Israel. Como a lo largo de la historia pues, habrían tantas cosas que asombrarían. El mismo Jesús fue motivo de asombro. En Lucas capítulo 4, versículo 22, dice, y todos hablaban bien de Jesús y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y el mismo Jesús se maravilló cuando vio la fe de un hombre que era el centurión, porque decía, no falta que vayas a mi casa a que haya una sanidad, con que digas la palabra es suficiente, conozco de tu autoridad. Y dice Mateo 8:10, al oírlo Jesús se maravilló, se asombró y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Asombro, el asombro, la posibilidad de asombrarse. Y realmente asombrarse no es fácil y es una cualidad que nosotros a lo largo de los años vamos perdiendo. Los niños se asombran. Ahora precisamente estábamos fuera y Monse me decía, dice, delante de nuestra casa hay muchas hormigas, hay como una especie de plaga de hormigas en la acera. Dice, y va Jana, la que es pequeñita, de 1 año y algo, dice, y se puede pasar 20, 30, 40 minutos mirándolo. Y dice, en cambio los otros más mayores que ya tienen, pues eso, no recuerdo ahora bien, 5 o 6 años, dice, ya no lo miran, son hormigas. Han perdido esa capacidad de asombro. Y Jesús nos decía que nos hiciéramos como niños y los niños tienen esa capacidad de asombro. Pero yo te voy a hablar de 3 formas en cómo nos podemos asombrar. Un poco en lo que iba Albert Einstein, que decía
que hay dos maneras de ver la vida. Una como si nada fuera un milagro y otra como si realmente todo fuera un milagro. Pero yo voy a ir un poquito más allá y te voy a decir que hay tres formas de verla. Una, no asombrándote nada. Otra, asombrándote por las cosas naturales. Qué habilidad, qué maravilla, qué regalo me han hecho, qué viaje, qué ciudad tan bonita, qué buenas vacaciones o qué trabajo estoy desarrollando. Pero luego hay un nivel mucho más allá, que es asombrarte, maravillarte por la palabra de Dios y por el Dios de su palabra, por las cosas de Dios, por lo profundo de Dios, por lo que realmente resuena no solo en nuestra alma, porque las cosas bonitas tocan nuestras emociones, pero yo hablo de algo más profundo, que toque nuestro espíritu. Por ejemplo, cuando Jesús caminaba con aquellos dos hombres después de ser resucitado, que iban de Jerusalén a una ciudad, un pueblecito llamado Emaús, después Jesús se apartó de ellos y entre ellos dos decían, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía cuando sabía, hablaba de las cosas del reino de Dios, hablaba de cosas profundas al alma, hablaba de cosas que eran verdad al 100%? ¿No ardía nuestro corazón? Y estamos actualmente en una sociedad muy líquida, muy de lo paso bien, gano un dinero, me lo gasto, tengo placer, se acaban las vacaciones, ya estoy programando las siguientes y está bien, pero pasará la vida ¿y qué? Y luego hay otras personas que igual nada más levantarse por la mañana, pues solo esperan del día simplemente que pase. O sea, no tienen ninguna ilusión. Pero qué bueno es que podamos, como seres humanos, siendo personas que hemos sido diseñadas a imagen y semejanza de Dios, que podamos profundizar y llegar a lo más íntimo de nuestro ser a través de las verdades que Él dice. Y yo te quería, eh, pidiendo a Dios una historia en la Biblia de alguna forma de asombro en este sentido. Me venía la historia de un pequeño niño, de un niño de 8 años, que vivió en el año 600 antes de Cristo. Estamos hablando, pues, suma fácilmente, unos 2660 años atrás. Él tenía la dicha de ser el hijo de un rey, el hijo de un rey llamado Amón. Estaba en la zona del sur de Israel y seguía de la estirpe de los reyes de Israel, es decir, de David, de Salomón, de Roboam, y así sucesivamente hasta la llegada de su padre Amón. Pero Amón murió y por tanto tenían que poner un nuevo rey. Y el nuevo rey era un niño llamado Josías. Josías, niño de 8 años. No sé si hay alguien en la sala, pero realmente, imagínate, Joel tiene ahora 7 años, va a cumplir 8, imagínate un niño de esa edad que de pronto lo coronan rey. Sí que es cierto que tenía algunos consejeros como Hilcías y otros, pero tenía que tomar algunas determinaciones como rey. ¿No era fácil el legado? Amón, su padre, incluso su abuelo Manasés, eran malos delante de Dios. Buscaban a otros dioses y no querían saber nada del Dios de Israel, del Dios que había abierto los mares con Moisés, del Dios de su palabra, no querían saber nada. Y por tanto había una disensión entre Dios y este pueblo. Pero Josías se levantó de otra manera. Y fíjate, con 8 años. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Es decir, Josías, hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. ¿Qué le asombraría a Josías? Que no querría más el camino de Amón su padre ni siquiera el camino de Manasés, su abuelo, que quería algo diferente. Y fíjate qué curiosa frase cuando dice anduvo en los caminos de David, su padre.
Su padre en dinastía estaba más de 10 generaciones atrás, pero lo tenía como casi padre adoptivo, decir, yo quiero tenerle como ejemplo. Imagínate el impacto de esa transmisión de verdades que llegó a través de los rincones de la verdad, ¿no? Cómo se fueron conduciendo, apartando todo aquello que habían hecho su padre y su abuelo, todas esas cosas que habían matado a profetas, tantas cosas, y cómo la verdad había llegado hasta un niño de 8 años, y ahora siendo rey, pues dijo y decidió hacer lo recto. Y continúa la historia hasta que, por ejemplo, en la siguiente etapa, con 16 años, cuando ya lleva 8 años de reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de su padre, evidentemente de David, su padre. Y, y, y él no solo es que hace lo recto, sino que comienza a buscar, comienza a intentar saber más de él, comienza a preguntar de él, comienza a buscar las verdades. Y realmente dicen que la evolución viene de decir o de buscar buenas respuestas a las cosas, ¿vale? Cuando una empresa evoluciona es porque está respondiendo mejor a la clientela, etc. Pero cuando uno hace buenas preguntas, no es una evolución de la empresa, de la sociedad o de lo que fuera, es una revolución. Y aquí las preguntas son mucho más profundas. Hay una búsqueda del Dios de lo alto. Y continúa la historia de Josías con 20 años. A los 12 años comenzó y ya toma decisiones, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas, y continúa el texto con más detalle, hablando como ahora dice, bueno, de estos dioses que Dios no quiere, vamos a irlos apartando. Y a veces puede llamarlos como vicios, como cosas que te quitan el tiempo, cosas que te quitan el dinero, como relaciones que como relaciones son tóxicas y que no son buenas para tu vida, o que quizás no está siendo bueno para esa vida. Está apartando todo aquello que le está desencaminando de caminar con Dios. Es como el refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Si cambias del círculo de personas, pues igual te ayuda a crecer en Dios, o quizás si te acercas a cierto círculo de personas, te ayuda a profundizar en Dios. Y él lo que hace es tomar conciencia de esto y empieza a limpiar. Y sucede algo unos años después, ya con 26 años, a los 18 años de su reinado, que él lo que pide, envía a Safán, hijo de Azalía, le envía que reparen la casa de Dios, es decir, lo que diríamos contemporáneamente la iglesia, ¿no? Pues que vaya al templo y que la repare, porque estaría derruido, destruido, asolado. Sería una lástima, el lugar de encuentro con Dios más importante para el pueblo judío estaba totalmente dejado. Y a veces esto puede ser incluso en nuestro corazón. Yo no sé cómo está tu corazón. Yo no sé si realmente hubo un momento, tiempo atrás, que tú tenías una relación bonita con Dios, o que como mínimo una búsqueda de Dios. Yo te puedo hablar de mí porque soy la persona que conozco más, que me acuerdo que cuando yo era niño, mi mamá venía a la habitación y a mi hermano y a mí pues nos recordaba de rezar el Padre Nuestro y lo rezábamos cada noche. Yo tenía un cierto temor de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Y pensaba en los ángeles y era algo muy, muy bonito y especial. Pero recuerdo que ya quizás con 17 o 18 años, pues yo estaba convencido que Dios no podía existir porque no nos hablaba, porque no lo veía en ningún sitio. Incluso personas de mi facultad, cuando estudiaba física, pues que creían, iban a la iglesia católica, yo decía, ¿pero Dios te habla? No, pues ¿para qué vas a la iglesia? Si Dios no te habla, y dice, pues es verdad, y dejaban de ir, ¿no? Vaya, ¿sabes? O sea, vaya, qué bien, ¿no? Pero es que realmente, es que te cuestionas cosas y dices, pues estoy convencido que Dios no existe. Y para mí había habido un deterioro, un retroceso en la búsqueda de Dios, en tenerlo al menos como alguien especial,
a llegar un momento a estar convencido que no existía. Gracias a Dios, con 27 años, le hice a Dios la oración de menos fe de la historia. Le dije, Dios, yo no creo en ti, me quedé tan tranquilo. Pero también le dije, pero si tú existes, yo te quiero conocer. Y eso a pesar de tanta carrera de física y tantas cosas y una edad ya de 27 años con las ideas muy claras, Dios se acercó a mí con tanto amor y me mostró y me habló tan claramente al corazón que puedo decir que soy hijo suyo. Pero tuvo que haber esa restauración porque hubo una búsqueda, aunque fuera en la incredulidad. Dios, yo no creo en ti, pero yo te quiero conocer. Y así te invito, si tu corazón de alguna manera ha desechado las cosas de Dios, o quizá nunca ha querido saber nada de Él, o quizá no sabe nada de Él porque no se lo han explicado, pues que sepas que Dios está atento a ti, que hoy es día de salvación, que Dios quiere un paso más contigo, que quiere una intimidad contigo. No te estoy hablando de religión, no te vamos a pasar listas si has leído un capítulo de la Biblia al día o has venido a la iglesia o yo qué sé qué. Es una relación íntima con Él, es conocerle personalmente, es sentirte que eres salvo, que si Dios quiere que tu vida pues acabe en unas horas, que tengas la convicción que vas al cielo, o no como otros que yo he conocido que hasta sueñan pesadillas no sabiendo qué pasará si mueren. Que Dios te dé esa convicción de amor con Él. Y así sucedió. Dios le dice a Hilcías, busca, busca, trabaja, limpia, y entonces buscando, limpiando, trasteando todo, al final encuentran algo maravilloso. En los cimientos del mismo templo encontraron algo que estaba debajo, algo que les asombró, que fue de sorpresa, era algo extraño que no se esperaban encontrar en las ruinas de un propio templo. Y al final extrajeron una porción de la Biblia que estaba enterrada ya. ¡Wow! ¿Qué es esto? Era la porción de la Biblia que había escrito Moisés, ese Pentateuco, esa Torá, esos rollos que explicaban la verdad de Dios escondida allá. Porque, ¿sabes? Dios se revela a los que le buscan. Y es verdad que a Dios no le vemos y dice, bueno, pues si Dios está aquí, pues que me salude ya. Sino que hay que buscarle. Dios le encantan los buscadores. Y recuerdo un matemático que se llamaba Locke, haré el chiste de aquí a poco, pero déjame decirte el porqué, este matemático llegó a decir en la ilustración que no existe nada que no se pueda demostrar. Y entonces a mí cuando me dijeron eso dije, Locke estaba un poco loco, ¿sí? Porque en el sentido es como, no por locura, sino como irracional. ¿Acaso no existe el amor? ¿Acaso no existe la amistad? ¿Acaso no existe el viento que tampoco lo observas o el éter o tantas cosas? Dios existe, pero hay que buscarlo. Y aquí encuentran la palabra de Dios y entonces Hilcías pues se la pasa al siguiente y va llegando hasta Safán y llega un momento que Safán tiene que responder delante del rey y decirle que se ha encontrado esta escritura. Y entonces, vamos a pasar ahora luego a esto, se produce este encuentro. El rey Josías recibe a Safán y Safán va a comenzar con la escritura y le va a comenzar a leer lo que había encontrado en la base del templo. Si a ti eso te sorprende, sí que era algo popular el que dentro del templo o algo conocido o algo normal se pusiera en los cimientos de la casa abajo la propia escritura, intentando transmitir que tu casa, la casa de Dios, está fundamentado en la escritura. Así nuestras casas, si están sobre la roca, van en esa línea, ¿no? Y cuando encontramos esta escena, cuando se le explica, resulta que hay una reacción de Josías. El 34:15 dice, como Hilcías le dice al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley, y en el 18 leyó Safán en él delante del rey. Leyó ese libro. ¿Y sabes cómo reaccionó este hombre Josías? Dice, oyó las palabras de la ley y rasgó sus vestiduras. Se dio cuenta que a pesar de buscar lo recto, a pesar de quitar los ídolos de los demás, a pesar de buscar de Dios,
a pesar de ahora escuchar la Escritura, se daba cuenta que había muchas cosas que no estaban conforme a su plan. Y el plan de Dios es el mejor porque busca para nosotros salud, plenitud, gozo, conexión y también una provisión espiritual y eterna. Pero rasgó sus vestidos. Entonces, dolido por ello, el texto es un poco más largo, lo resumo, dolido por ello, pidió a los profetas, pedid a Dios por mí y por mi pueblo, porque era un hombre que estaba mirando qué era lo mejor para su pueblo, qué es lo mejor para tu familia, qué es lo mejor para tu casa o tu vecindad, que Dios esté en el centro, que Dios esté en la base, que Dios y su escritura esté enseñando sabiduría. Que sea ese libro como el de mi hijo que hablaba de los órganos y del cuerpo humano, donde extraer información y que le produce asombro, que de la misma manera la Biblia produzca un asombro no solo en el alma, sino en el espíritu. Y sabes, todo llegó a Hulda. Hulda, la profetisa en la época más reconocida, y Hulda llegó a decir, si ese hombre ha rasgado sus vestiduras y le ha dolido no seguir esta palabra, pues yo le voy a proveer y lo voy a bendecir y a su pueblo. Y entonces llega un momento importante y clave, donde crea un punto de inflexión en la historia de Josías, que es que se pone delante del templo, llama a todo el pueblo y el versículo 31 lo relata. Dice que estando el rey de pie en su sitio, hizo delante del Señor pacto de caminar en pos de Él y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Quedó asombrado por la verdad de Dios, por el encuentro de Dios. Fíjate que porque él empezó a buscar de Dios, suceden estas cosas. No hay casualidad. Es como se dice, no hay coincidencias, hay diosidencias. Dios permite, no sabes por qué. Te encuentras por la calle a alguien que luego de pronto te da respuesta a algo que le has preguntado a Dios. O no sabes por qué ahora tienes un deseo más de Dios. O no sabes por qué aquel amigo te invitó a ir a una reunión donde te hablan de Dios. Piensas que es coincidencia, pero es diosidencia. Dios tiene un plan trazado y claro para tu vida. Y Dios quiere esa intimidad, esa relación, como esa pintura de Miguel Ángel, ese reencuentro del Padre con el Hijo. Que no digamos como Josías, es que sigo el plan de David, mi Padre, sino que puedas llegar a decir, sigo el plan de mi Padre Celestial, que está en el cielo. Que encuentres a Jesús como tu Salvador, a Dios como tu Señor, como tu amigo, como tu consuelo, como tu alegría. Y así, finalizando, fíjate el pacto tan maravilloso que Él hace. Hay una porción de otro hombre de Dios que me gusta leer, que es un hombre llamado Esdras, simplemente para que te des cuenta que es un pacto similar. Se dice de Esdras, capítulo 7, versículo 10, un hombre de Dios, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, es decir, para estudiar, para profundizar en la ley del Señor, en la Biblia, en su palabra. Dice, y para cumplirla, no solo para estudiarla, sino para cumplirla. Y no solo para cumplirla, sino para enseñar a Israel sus estatutos y sus decretos. Y de la misma manera Josías se había puesto así, haciendo un pacto delante de Dios. Porque Dios es un Dios de pacto. Dios no hace nada si no le invitamos a hacer. ¿Por qué se reveló a mi vida personal? Porque un día le dije, no creo en ti, pero si tú existes yo te quiero conocer. Y esa invitación a Él es lo que le dio la oportunidad de entrar a mi vida. Porque Dios es un caballero, Jesús es un hombre amable. No va a irrumpir y va a decir, estoy aquí, que te obligo, sino va a quedar fuera de la puerta, pero llamando de forma muy sutil. Y si tú abres la puerta, Él va a entrar y cenar contigo y tú con Él, y va a haber una relación íntima. Pero eso solo habla de ti con Él. Es algo precioso. Y fíjate cómo acaba esta historia.
Continúa, evidentemente, y te invito a leer esos textos, pero quería cerrarla con, con la celebración de una fiesta. Finalmente él celebró una fiesta llamada la Pascua. Dice 35:1, Josías celebró la Pascua al Señor en Jerusalén. La Pascua es una celebración donde hay un sacrificio de un cordero y luego se comparte para que todas las familias pues, puedan comer, todos los miembros de cada familia. Y está apuntando a una realidad muy posterior a esa época, a ese año 600 a.C. Está apuntando a que 600 años después habría un hombre, siendo Dios, que se entregaría en una cruz como siendo un cordero, como una entrega, para que siendo muerto en aquel lugar, pero también resucitado, tú y yo pudiéramos comer de alguna manera, satisfacernos, beneficiarnos de esa realidad espiritual, que a través de su muerte nosotros estamos vivos. A través de su resurrección nosotros un día resucitaremos con él. Él es Jesús. Es así. Y tú dirás, ¿y por qué lo hizo? Por amor. Y es curioso porque puedes ver todas las religiones del mundo y todas las mitologías y todos los superhéroes, incluso de Marvel o DC o de lo que quieras, y todos son super cracks, superhéroes y acaban bien las batallas. Pero Jesús es el único que muere por ti y por mí, como el león de Aslan, ¿no? Simbolizando precisamente la muerte de Jesús, que por su pueblo muere, no se enseñorea, no es superior, no los tiene allí como súbditos que trabajan para él, no se ríe, no es el favor de los dioses, es Jesús entregándose hasta lo sumo para morir por ti y por mí, como se decía en Filipenses esta mañana. Y celebra la Pascua, pero mira qué grado de asombro. No la celebró como David siquiera, no la celebró como otro rey, sino que la celebró como nunca antes se había celebrado, desde la época de antes de los reyes. Dice, nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la celebró el rey Josías, ni Salomón, ni Roboam, ni David. Es decir, fue hasta, permíteme la expresión, en esto superior a su maestro. Fue todavía más allá. No, voy a hacerlo como lo indica la Escritura. Y simplemente te invito a dejarte asombrar. Dejarte asombrar. Una de las cosas que a mí me frenaba con 27 años para creer en Dios, es decir, dicen cosas muy bonitas estos cristianos, pero yo ya soy mayor, yo ya no me lo puedo creer. Y era así, yo estaba convencido que no me lo podía creer, porque había perdido esa capacidad de asombro. De hecho, dicen que el envejecimiento no es por acumular edad, sino es por dejar de asombrarse, de maravillarse por las cosas. Porque el asombro hasta te crea nuevas neuronas que van más allá y el raciocinio, la memoria, todo se reproduce. Piensa en el asombro espiritual, cómo multiplica, cómo revitaliza, cómo hace crecer. ¿Has visto a alguna persona cristiana en un momento de mucha dificultad? Una persona con una fe firme en Dios. Vive las cosas totalmente diferentes. Se hacen los pies como de cierva, ve las cosas con una perspectiva, sabe que Dios está al control, sabe que habrá consuelo para él o para ella. Dios es maravilloso. Déjame acuñar una nueva palabra, no sé si está en el diccionario, pero si me permites, es asombrable. Uno se puede asombrar de las cosas de Dios. Es maravillable, te puedes maravillar de las cosas de Dios. Y puedes, no sé, cada vez que abres este libro y lees y te ves reflejado ahí y lees maravillas y ejemplos y detalles, te sobrecogen. Mira, la semana pasada hablábamos de Habacuc y descubrí un versículo que me encantó. Dice, los juramentos de Dios a las tribus, a su pueblo, fueron como palabra segura. El juramento de Dios, las promesas de Dios son como palabra segura. Y fíjate la comparación que dice. Dice, hendiste la tierra con ríos. Es decir, de la misma manera que esto es verdad profunda en nuestra vida,
Es lo mismo que si Dios, cuando hizo la tierra, tomando la tierra con su mano, abriría brecha y crearía los ríos. Es decir, como una marca en la tierra creando los ríos, pues de la misma manera las verdades, la profundidad, el consuelo, el amor, la sabiduría está profundamente arraigada en nuestros corazones. Tan solo es aceptar si quieres que sea así. Si abres la puerta de tu corazón y quieres más de él. Amén. Podemos orar, ¿te parece? Lo más importante es lo que tú le digas a Dios. Ese pacto que hizo Josías con él solo tuvo sentido si Josías lo hacía. Ni Hilcías, ni Safán, ni cualquier otro. Era él. Y es muy importante el pacto que tú hagas con Dios. Puedes un pacto a conocerle si tú no le conoces, por más incrédulo que seas. Puede ser un pacto a buscarle más. Puede ser un pacto a reunirte con personas que te ayuden a crecer más con él. Puede ser un pacto a bautizarte, si todavía no estás bautizado y ya crees en Jesús. Puede ser un pacto a explorar más de la Biblia y buscar qué verdades te dice para inquirirla, para cumplirla y para llevarla por obra. Puede ser un pacto para asombrarte, porque quizás tu vida o la mía se ha entristecido y ahora todos los días parece que están para que pasen. Y hemos vivido una vida de desánimo sin dejar ver toda todas las cosas que Dios tiene guardadas para nosotros. Hay un profeta, Jeremías, que llegó a decir, clama a mí y yo responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Puede que tu pacto sea a explorar esas cosas ocultas. ¿Sí? Pues te voy a dejar un par de minutos para que tú, en tu lenguaje interno con Él está ahí, Él te escucha en el idioma que quieras, en las frases que quieras, y le hablas como a un amigo y le dices cuál es el estado de tu corazón, de tu templo interno y el deseo que tienes para que cambie, si tú quieres. Es una invitación. Tomamos un par de minutos.